ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Amén, amén, amén. Bendiciones, hermanitos. Dios los bendiga en este día a todos. Es un privilegio poder compartir la palabra en este día y poder escudriñar las escrituras, que pido a Dios que sea el Espíritu Santo tomando mi boca, que no sean mis palabras, que no sean mis conceptos humanos o quizás todo lo que yo puedo pensar o creer o opinar, sino que sea el Espíritu Santo usando mi boca en este día para poder transmitir su palabra, que sea lo que Él quiera. En este día Dios me ha permitido poder compartir la palabra y es un privilegio para mí, de verdad, porque primeramente es una honra que Dios, poderle servir a Dios es una honra. Entonces en este día voy a compartirles la palabra y quisiera que ustedes también me acompañaran allí a la palabra de Dios y poder entre todos comenzar como a escudriñar la palabra. Para hacerles una pequeña introducción, venía escudriñando el libro de Génesis y es un libro bastante hermoso. Es un libro donde Dios me ha hablado muchísimo al corazón y quizás en las palabras de la vez pasada que compartí sobre Abraham, después sobre Lea y Raquel, y pues ahora les vengo a hablar de otro personaje de este libro muy conocido, porque son palabras que han tocado mi corazón en gran manera y quizás yo las pude leer muchas veces, pero Dios en este tiempo me las ha venido a revelar de una forma en el que Él así ha querido.
Esta historia de este personaje llamado José, yo creo que ustedes muchos lo conocen, es una hermosa historia. Puedo tener recuerdo de que cuando era pequeña me gustaba mucho escuchar la historia de José. Siempre con mis hermanos le pedíamos a mi mamá que por favor nos leyera esta historia. Pero en este tiempo el Espíritu Santo ha venido a revelarme la historia de José de una forma que he llorado muchísimo leyendo la historia. También he podido sentir la mano de Dios con este hombre, con este joven, porque él era tan solo un niño cuando fue sacado de la casa de su padre, y todo el proceso por el que él tuvo que caminar, pero fue un proceso necesario para propósito, porque sabemos que el para es propósito. Entonces quizás en nuestras vidas hemos caminado cosas difíciles, pero para Dios, Él está por encima de todo eso y Él ha tenido un propósito con nosotros, porque si estamos en este día escuchando su palabra, es porque Él tiene un plan perfecto con nosotros y Él ha querido venir a hablarnos al corazón, más allá de todas las cosas vividas, de todo lo malo que quizás hemos pasado, aún también por nosotros mismos, porque sabemos que nosotros mismos muchas veces aún no conocíamos de Dios, pretendíamos muchas veces en mi caso conocer a Dios, pero quizás no lo conocíamos y Él tuvo que venirse a revelar a nuestras vidas para nosotros poderlo conocer. Y cuando Él vino a revelarse a nuestra vida, eso cambió un antes y un después. Pero sabemos que para todos aquellos que aman a Dios, para todos los que están allí bajo su mano, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa es una palabra que me toca mucho al corazón, la vida de José, y quisiera comenzar a compartir con ustedes, pero voy saltando y saltando porque no puedo leerles todo, si no terminaría nunca. Pero voy a resumirles un poco. Recordemos que Jacob tuvo allí 2 esposas y 2 concubinas. Recordemos también que hubo una preferencia aún desde la niñez de Jacob, aún con su hermano Esaú. Otra de las cosas que Dios me vino hablando en este libro es que cuando hay allí diferencias, cuando hay heridas en el corazón, porque cuando hay heridas en un corazón, cuando hay preferencias, la preferencia trae muchas heridas en el corazón y Dios necesita sanar las heridas, porque Él no va a trabajar con personas heridas. Lo hemos venido escuchando. Dios no puede trabajar con personas que están heridas de corazón porque no funcionan. No funcionan porque dañan las cosas de Dios, porque están dañadas, están heridas por dentro. Entonces Dios necesita personas restauradas, personas sanadas. Entonces el primero que tiene que hacer, trabajar con nosotros individualmente. Pero Él vino, cuando les comentaba lo de Jacob, había allí heridas en el corazón de Jacob y de Esaú. Mutuas heridas. Entonces Dios necesitaba traer una reconciliación entre hermanos, porque tú ves en la palabra, Él nunca lleva división, nunca te lleva a ti a separarte de tu hermano. Y Él no lo hace aún supuestamente en lo superficial, Él lo hace en la profundidad, en el corazón. Entonces vemos cómo Jacob fue llevado allá a otra tierra y que después, cuando él volvió, Dios le preparó los corazones tanto a él como a su hermano Esaú. Y cuando ellos se encontraron, fue una reconciliación de hermanos, amorosa, aunque iban a ser naciones diferentes, pero Dios necesitaba esa unión y esa restauración. Tanto Jacob, porque Jacob se sentía muy culpable de haberle fallado a su hermano y de haberlo engañado, quitarle lo de él. Pero entonces él tuvo que venir y fue muy procesado. Lo vemos allí con Labán. Bueno, les puedo hacer el resumen muy rápido. Y en el momento que él vino a reencontrarse con su hermano Jacob, hubo allí, ya Dios venía trabajando en esos corazones, que cuando ellos dos se encontraron, lo que hicieron fue abrazarse, y Jacob lloraba como un niño sobre su hermano, porque veía que su hermano lo había perdonado y él sentía mucha culpabilidad. Pero sabemos que nosotros quizás en un tiempo actuamos muy mal y hay mucha culpa en el corazón. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, encontramos el perdón. Por eso también nosotros tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos, porque no podemos presentarnos delante de la presencia de Dios
aún viéndonos a nosotros como los culpables, lo que sí cometimos errores en el pasado. Pero en este día estamos en un tiempo nuevo donde Dios nos está sanando, donde Dios nos está restaurando, nos está llevando por caminos que nos llevan allá a una sanidad completa para poder hablar y testificar de su nombre. Entonces vemos allí estas diferencias que causaron heridas, pues tocaron allí la vida de Jacob y de sus hijos. Vemos cómo había una preferencia por parte de Jacob por su hijo José. Y sus otros hermanos, habían muchas heridas en el corazón, porque quizás allí en la palabra a ti te hablan, te hacen como que te muestran, ¿viste? Pero uno viendo la profundidad, imaginándose allí esta escena donde José, preferido por su padre quizás lo prefería en todo, el consentido, y los hermanos quizás siendo más duro con ellos. Entonces son heridas que se forman en el corazón y se alimentan año tras año, momento tras momento, se alimenta allí cuando tú ves que tu padre prefiere a tu hermano y pasa por encima tuyo en, no sé, un ejemplo, en que le da el plato más grande y a ti te da lo menos, te da más poco, y ahí esa herida se alimenta. Entonces veníamos viendo que para llegar a tal punto de que sus hermanos aborrecían a José, porque ahí dice la palabra, ellos lo aborrecían. Venía esto de años, venía ya alimentando esa envidia y más que ellos tenían eso en el corazón. Entonces era algo tremendo porque se venía alimentando hasta que llegó un punto en que ellos ya siguieron y cometieron allí el pecado, porque ya habían guardado tanto en el corazón que cuando dio a luz ese pecado que hicieron con José, lo iban a matar, pero Dios le preservó la vida. Entonces quisiera que me acompañaran para ir leyendo, voy resumiendo para no alargar tanto. Bueno, entonces vamos a Génesis 37, los que me quieran acompañar, igual Mari tiene la pantalla ahí. Génesis 37. El versículo... Vamos a leer desde el versículo 2. Y bueno, versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, era un niño, jovencito, bastante joven, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Entonces vemos cómo José le contaba allí todo lo malo que hacían sus hermanos. Entonces seguimos leyendo, dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Pero sabemos también que no era solamente porque él lo había tenido en su vejez, sino porque él amaba más a la madre de José que a la madre de los otros hermanos. Amaba mucho más a Raquel. Entonces, al tener él ese amor y esa preferencia por ella, pues claro, ella le dejó los 2 hijitos porque ella se murió, vemos que murió en el parto allí de Benjamín, pues él se aferró más a estos 2 niños. Pero pues Dios no quiere que nosotros nos aferremos a las cosas y Dios tiene que venir a hacer eso, porque vemos aquí, había la primera etapa que les quisiera compartir, es la etapa de José como familia, o sea, José en su hogar. Vemos que había allí división, ¿por qué? Porque los hermanos de José tenían cosas contra su propio hermano, entonces allí había una pared divisoria entre ellos mismos, donde José comunicaba todo al papá de los hermanos, donde José soñaba y entonces les decía el sueño a los hermanos, y entonces que se venía alimentando más y más la envidia del corazón de los hermanos. Entonces allí no había una unidad, había una cosa que estaba separada, y vemos que eso venía de generaciones anteriores, porque no es algo que era solamente de esta generación de José con sus hermanos, venía allí de su padre, vemos allí Isaac, preferencia con Esaú. Entonces son cosas que venían arraigadas,
Pero Dios necesitaba trabajar allí en el corazón de estos hombres, porque recordemos que son las 12 tribus de Judá, son un pueblo mismo. Y Dios no podía trabajar con un pueblo que estaba dividido, un pueblo separado. Él necesitaba la unidad en un mismo pueblo, porque no solamente eran 12 hermanos, eran una nación, Israel, una nación completa. Entonces vemos allí que amaba Israel a José más que a todos sus hermanos. Dice el 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más porque ellos lo veían. O sea, no sé si ustedes pasaron esas preferencias en la familia, pero déjenme decirle que gracias a Dios entre mis hermanos no la pasé, pero sí la vi. Y es fea la preferencia cuando tú ves a una persona que prefiere a otra por encima de las otras y pasa por encima y es muy notoria. Entonces eso hiere mucho los corazones. Dice, y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Había una división, había allí algo que no permitía la unidad, no permitía ni que los hermanos se acercaran porque lo veían y quizás José era un buen muchacho, era un muchacho hermoso, era un muchacho obediente porque lo vemos allí diligente con su padre. Pero él no podía caerles bien a sus hermanos porque los hermanos tenían esas heridas en el corazón. Y por más de que José fuera un muchacho, porque era un muchacho bueno, o sea, era un muchacho recto, pero los hermanos no podían, veían todo lo malo. ¿Por qué? Porque estaban heridos en el corazón. Entonces dice el 5, y soñó José un sueño. Imagínate, soñaba él porque Dios le dio a él, o sea, José era un hombre de Dios muy tremendo. Dice, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos. Aquí recuerdo cuando mi tía en la palabra dijo que José en ese momento no fue prudente al contarle sus sueños a sus hermanos y sus hermanos teniendo cosas en el corazón hacia él y él hablándoles y contándoles esto que quizás ellos no estaban preparados para recibir en el momento. Entonces aquí vemos que a veces necesitamos esa prudencia. Dice, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más, ahí en el 5, y ellos llegaron a aborrecerle aún todavía más. O sea, si lo aborrecían aún con esos sueños que él estaba, mejor dicho, todos se postraban ante él, entonces obviamente ellos con ese daño en el corazón, obviamente lo iban a aborrecer más. Entonces voy allá al 8 adelantándome, dice, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras, porque las palabras de José no venían allí como el bálsamo, sino venían a a abrirles más esa herida que tenían allí en el corazón. Entonces, me adelanto al 11, y sus hermanos le tenían envidia, porque le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Entonces vamos al 18, que allí es cuando viene esa etapa difícil de José, donde él tenía que comenzar un proceso duro, aunque él ya quizás en ese momento era el consentido de su padre, pero estaba siendo exiliado por sus hermanos, porque imagínate tú querer compartir con tus hermanos y tus hermanos que te vean y no te puedan soportar, es algo muy, muy difícil. Entonces dice algo que me gusta es mucho de la vida de José, es que él fue preservado para preservar. Él fue usado por Dios, Dios lo preservó porque lo iba a levantar como un hombre que iba a preservar. Entonces vemos que la primera etapa allí de José era en su casa con sus hermanos. Vemos allí que les estaba diciendo que habían heridas en el corazón y había una división. Entonces Dios necesitaba orar porque Él todo lo hace para bien. Es lo hermoso con Dios, que Él todo lo hace para bien, porque Él no hace nada para que tú sientas más tristeza. Quizás en el momento te sientes mal, pero cuando tú ves el resultado de todo, es allí donde tú dices, Señor, gracias. Yo te lo puedo testificar por la muerte de mi padre. En ese momento yo sentía que mi mundo se acabó, pero ahora le puedo decirte a ti y puedo mirar al cielo y decirle a Dios, gracias. Gracias porque fue propósito tuyo, fue propósito que te lo llevaras, porque tú tenías que cumplir tus planes por encima de todo. Y Él ahorita está en un mejor lugar, está con Él,
está con Dios y yo ahora descanso y digo, mi viejito está ya con Dios. Entonces todo es para bien, todo es para bien. Entonces vemos allí entonces la primera etapa y entramos allí cuando José es vendido por sus hermanos. Esto corresponde a la primera etapa de José porque la etapa esta está con su familia, se relaciona allí con su familia. Entonces vamos a leer el versículo 18 al 27. Dice la palabra de Dios, cuando ellos lo vieron de lejos, recordemos que Jacob le había dicho que fuera a ver dónde estaban sus hermanos. Él era como el informante de su padre. Entonces vaya, mira a ver qué están haciendo sus hermanos. Y él se fue allá porque él era obediente y se fue allá donde el papá y a donde los hermanos. Entonces dice, cuando ellos lo vieron de lejos, lo vieron allá de lejos, dice, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Los propios hermanos estaban conspirando para matarlo, para acabar con su vida, pero Dios tenía un plan con José por encima de estos deseos malos de los hermanos, porque los hermanos estaban actuando con maldad, tenían maldad en el corazón allí, esa envidia había crecido de tal manera que ya ellos conspiraban contra él para matarlo. Y dice el 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, en burla, ahí viene el soñador. Dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea, el corazón ya súper endurecido de sus hermanos hacia su propio hermano. Dice, cuando Rubén oyó esto, vemos allí Rubén, el hermano mayor, lo libró de sus manos, pero no fue Rubén, fue Dios. Dios estaba en el asunto. Él pasa aún por encima de las malas intenciones de ellos y coloca allí quizás en el corazón, porque sabemos que lo bueno que nosotros tenemos no viene de parte de nosotros, viene de parte de Dios. Y si Rubén quería librarlo allí de las manos, no era porque fuera Rubén, era Dios que estaba ahí en medio del asunto. Entonces dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Dice, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Esa intención que tenía Rubén venía de parte de Dios, pero aún Dios iba por encima de todo. Entonces dice allí, sucedió, esperen un segundito mis hermanos que conecto mi notebook, no va a descargar. Amén. Bueno, seguimos leyendo. Dice, sucedió pues el 23, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Ese cambio de ropas de José era algo que iba a tipificar en su vida, porque él dejaba de ser allí el consentido de su padre, de estar allí en honra con su padre, iba a pasar a ser un esclavo, porque vemos que lo vendieron. Entonces le quitaron su túnica allí de colores. Y dice el 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. No había en ella agua. Algo tremendo acá que toca mi corazón es que quizás en este momento te lo puedo leer así, pero en ese momento, cuando más adelante en la palabra de Dios dice que él clamaba por su vida. Él le rogaba a sus hermanos, le gritaba a un muchacho de 17 años, viendo que lo iban a matar. Le gritaba a sus hermanos y les pedía que por favor no lo mataran. Esto fue un proceso bastante fuerte, como nosotros quizás en la familia, porque primero es en la familia que se sufren tristezas, se sufren desilusiones, se sufren muchas veces traiciones aún por la propia familia, aún por el propio padre, allí por la familia que tú piensas que no te va a hacer daño, no te va a lastimar. Pero podemos recordar que simplemente son hombres, o sea, son hombres que fallan, son mujeres que fallan. Si a ti te dejó una madre, un padre, recuerda lo que ella es una persona y que ella quizás también tuvo en su corazón cosas que la llevaron a cometer actos que quizás nosotros diríamos, no, pero es que eso no se le hace ni a un hijo, eso no se le hace a nadie, a un hermano.
pero recordemos que son personas que son débiles y tienen allí en corazones muchas cosas. Se me puede venir allá a la cabeza cuando a mí me contaba una señora que ella, su mamá no la quería, que ella llegaba y la mamá no la miraba, no le hablaba bien y ella podía ver cómo le servían a sus hermanos y ella sentía un rechazo de parte de esa mamá. Y era un rechazo de parte de esa mamá y ella vivía como para agradar a la mamá, pero la mamá nunca lo que ella hacía le podía agradar el corazón. Pero yo pensando bien y bueno, me quedé meditando en eso que ella me dijo y después me enteré de que la mamá había sido abusada y ella había sido la hija de la violación. Entonces es muy triste saber que quizás esta mamá, por más de que ella intente, no lo puede hacer en sus fuerzas humanas de dar amor, cosa que ella quizás le arrancaron la inocencia y esa bebita no tiene la culpa, pero fue fruto de esa violencia que ella sufrió. Entonces son cosas que quedan en el corazón y sabemos que aquellas que no tienen a Dios en el corazón obviamente van a herir, van a hacer daño, por eso tanto abandonos, por eso aún las violaciones entre las mismas familias, que el tío, que la tía, que el primo, tantas cosas, pero tenemos que ver que no son las personas, sino que es Satanás que ha querido venir a dañar, ha querido venir a matar y a destruir. Quizás en este momento José estaba desesperado, llorando y diciendo, ¿cómo me van a hacer esto mis propios hermanos, mi sangre, mi familia, los que se suponen que me tienen que cuidar porque son mis hermanos mayores y me lastiman y me van a matar? Pero Dios, por encima de esa maldad que tenían los hermanos, porque no fue que Dios llevara a los hermanos a cometer eso nunca, sino que ellos, porque tenían allí eso en el corazón, esa concupiscencia, ya estaban dando a luz ese pecado, ya estaban actuando en pecado, pero Dios por encima de eso fue soberano, y vemos cómo le preservó la vida a José en este momento, porque vemos allí más adelante qué fue lo que sucedió, que Rubén dijo que por favor no lo mataran, porque él pretendía salvarle la vida. Entonces vemos que estaban siendo tan fríos los propios hermanos de José. Dice que en ese momento, cuando ellos lo metieron a la cisterna, se sentaron a comer pan, ahí en el 25 dice, o sea, imagínate la frialdad de tener a alguien allá encerrado, queriendo intenciones de matarlo y tú sentarte a comer. Ya ellos tenían tanta frialdad en el corazón y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí que y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían aroma, bálsamo. Bueno, vemos allí, se los resumo porque es que quiero llegar al punto y que no se me escape nada. Vemos que allí agarró, entonces Judá dijo, ay, no, pues, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Pues vendámoslo. No, pues, qué lindas intenciones de Judá, ¿no? Vender al hermano. No, pues vendamos, dijo Judá. Vendamos a nuestro hermano y así nos ganamos plata y no nos echamos la sangre de él sobre nosotros. Entonces vemos que allí lo vendieron. Vemos pero una cosa pasó con Judá. Yo les puedo decir que a Judá se le murieron 2 hijos. Porque todo el proceso que se lleva con Dios, aún lo que se siembra se recoge. Y Judá tuvo que pasar un proceso también difícil, como cada uno de sus hermanos lo tuvo que haber pasado. En ese momento ya José pasó a ser esclavo allí, se lo llevaron para Egipto, pero allí Dios continuó trabajando allí en el corazón de los hermanos, venía trato más trato. Vemos allí en el siguiente capítulo donde habla de Judá, que tuvo 3 hijos, que 2 de ellos se murieron y también fue engañado allí por Tamar y una cantidad de cosas, y viste. Entonces ahí vino todas las cosas con los hermanos, porque fueron tratados, y también al ver allí la angustia de Jacob, su padre, porque Jacob desde que supo que José supuestamente había muerto, Jacob, yo puedo hoy ver que este hombre lo amaba tanto y se llenó de tristeza y ya no quería vivir, y dice que no quería ni ser consolado. Entonces ellos aún tuvieron que vivir ese proceso con el padre, porque en ese momento era muy, muy importante como la opinión de un padre. Ellos vivían allí, él era como el patriarca, como el hombre de familia, Jacob de ese momento. Entonces tuvo que vivir procesos muy duros que vivieron allí también los hermanos de José. Entonces quisiera seguir allí leyendo, pasando a la segunda etapa, ya José como cuando llega a Egipto, ya como
como esclavo, llevado allí, decepcionado, porque los hermanos lo habían vendido, desilusionado, pero algo que puede tocar mi corazón es que la presencia de Dios nunca se separó de José, siempre estuvo con él. Y para que la presencia de Dios estuviera allí con José, era porque José, él recurría a Dios en esos momentos de tristeza. Quizás él le hablaba y le decía, no entiendo, Dios, por qué me pasa esto, no entiendo por qué mis hermanos hacen esto conmigo, pero sabemos que Dios estaba con él. Dice que Jehová estaba con José, incluso allí en Egipto la presencia de Dios en la vida de José estaba, porque lo vemos allí como él fue allí vendido a Potifar, Potifar lo compró. Para hacerles el resumen, porque como les digo, no quiero, pero quiero que puedan lograr entender. Dice que Dios, estaba tanto la presencia de Dios con José, que él lo hacía prosperar, él donde iba, allí hallaba gracia a los ojos, porque era Dios, no era el mismo José, era Dios el que le daba allí esa gracia a él para que lo vieran diferente. Entonces dice que la presencia de Dios estaba con José, y Dios era fiel con José, aunque José estaba pasando esos tiempos difíciles, pero Dios era fiel con él, para decir, Dios ha sido fiel, y tú quizás pasando un momento tan difícil, y decir, no, pero es que Dios ha sido fiel. Quizás en ese momento es difícil decir, Dios ha sido fiel cuando tú estás pasando un momento difícil, pero déjame decirte que sí, Dios ha sido fiel, porque Él es el que está allí sosteniéndolo a uno. Si no uno, no sé, creo que no resistiría. Uno muchas veces no resistiría, pero Dios es la fidelidad de Dios con nosotros. Como también puedo testificar que para decirles que en este tiempo que yo he vivido acá en Argentina, siento que es Dios el que ha sido fiel y que el que me ha sostenido, porque creo que de mí, yo ya hubiera dejado todo, me hubiera vuelto allá a la casa de mi mamá. Porque sí, obviamente uno no tiene mamitis aguda, extraña a la familia, a la ciudad, pero siento que Dios es el que me ha sostenido. Por eso puedo decir que Dios es fiel. Hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Entonces vemos allí cómo Dios estuvo con José. Tú ves en la historia de José, y te invito a que después la leas a profundidad, como dice la palabra, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Siempre recalca eso, Dios estaba con José, fue allí, le puso gracia. Entonces quiero que leamos allí el 39, versículo 1, dice, llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Los ismaelitas, mas Jehová estaba con José. Mira lo que dice ahí. Fue transportado, fue llevado como esclavo, lo compraron como esclavo, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, porque había un testimonio en la vida de José, a pesar de que él estaba desilusionado de sus hermanos, a pesar de que había pasado esa etapa tan difícil, él tenía un testimonio de vida. Para este hombre ver que Jehová estaba con él, José tenía que tener un testimonio vivo, ser un testimonio vivo. No se quedó frustrado, no dijo, ay, ya que mis hermanos me vendieron, ya soy esclavo, ay, me echo a morir y no hago nada en la vida. Nosotros muchas veces somos así, pasamos momentos difíciles, entonces nos desanimamos y, ay, no, pero ¿para qué tanto buscar a Dios si es que eso no veo respuestas? Ay, no, yo mejor me voy a hacer lo que a mí me gusta. Yo mejor me voy a tirar allá al olvido, a la depresión, a las cosas, al recuerdo, allá al pasado que he enterrado y llorando allá porque mis hermanos me traicionaron. Pero José tenía un testimonio porque Potifar vio que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, era algo que él, era su testimonio. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aleluya. Dice el 4, hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, José servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder lo que tenía. Vemos allí que él entregó todo, lo dejó todo a su cargo, y aconteció que desde el 5 dice, y aconteció que espérame un segundito.
Es que se me pierden las citas. Bueno, vamos allá entonces el 5 al 39. Dice la palabra allí, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Para que José tuviera el respaldo de Dios, era porque José estaba sujeto a Dios. Sabemos que cuando nosotros tenemos el respaldo de Dios es que nosotros tenemos que estar allí en una sumisión, en una sujeción, un señorío de Cristo en nuestras vidas, para que Dios esté allí con nosotros y aún todo lo que hagamos en su voluntad prospere. Entonces vemos allí, como dice esto, que José, a causa de José, Dios bendijo la casa de este egipcio. Y dice el 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, pero sabemos que era la gracia de Dios en José, porque quizás no era tanto el físico. Físicamente uno quizás puede ser, ay, qué tan bonita ella, que, ay, no, es que mire tan... Pero cuando uno tiene la gracia de Dios, créame que así uno no sea tan agraciado, pero Dios le da a uno la gracia, uno se ve hermoso. Y él tenía la gracia de Dios en él. José tenía la gracia de Dios en él. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ahí ya sabemos la historia, se las voy a adelantar porque no les voy a leer ese pedazo, pero sabemos que allí surgió ese inconveniente de esta mujer que se empeñó, y dice que todo el tiempo lo venía acosando. La mujer era una acosadora, lo acosaba todo el tiempo, y este hombre tenía dominio propio porque estaba allí bajo el señorío de Cristo, ella estaba allí bajo el señorío de Dios, porque él decía, no, yo cómo voy a fallarle a Dios, cómo voy a fallarle a mi amo que me ha puesto acá, que me ha dado aquí confianza, yo no voy a pasarle las esposas de él y yo la tengo que respetar. Entonces vemos cómo esta mujer se empeñó en que él durmiera con ella, y cuando él no quiso, porque él dice que huyó. O sea, imagínate qué hombre hace eso, casi solo los que verdaderamente tienen a Dios en el corazón. Y porque no voy a decir que en este momento ninguno, sino aquellos que tienen verdaderamente a Dios en su corazón, respetan a Dios y respetan y dicen, Dios mío, yo no te voy a fallar, porque aún más de uno fallarle a un hombre, tú aún más de fallarle a tu esposo o a tu esposa, porque uno dice, ay, no, es que yo nunca le haría eso a mi esposo. No, o sea, tienes que temer a Dios, tenerle respeto a Dios, decirle, Señor, yo nunca te fallaría a ti, porque te fallo a ti, le fallo a todo el mundo. Yo no quiero, y José entendía eso, yo te fallo a ti, Señor, y le fallo a todo el mundo, a mi jefe, le fallo a todos, pero uno principalmente se siente mal es porque le falla a Dios. Entonces, bueno, vemos que esta mujer allí se le presentó como esa tentación. Otra de las cosas, que no fue Dios el que le mandó la tentación, porque hay muchas personas que dicen, ay, Señor, ¿usted por qué me pone esas tentaciones? Por ahí he visto así hombres que ven mujeres muy provocativas y les dicen, ay, Señor, pero ¿usted qué me pone estas provocaciones? Cuando no es Dios. No es Dios. Usted nunca crea que Dios le pone a usted para que usted caiga y tropiece, y allí no. Eso es ahí las cosas que uno a veces tiene el corazón y tiene que ser confrontado. Pero vemos que acá este hombre tenía dominio propio, porque sí era un hombre, pero él pensaba era en Dios, no pensaba con nada más. Entonces vemos que él la agarró y se fue. No es que, ay, no, vístase, quédese ahí, vístase, que se quedó ahí a mirarla a la mujer ahí desnuda, y vístase, mamita, no se quede así. No, él se fue, dijo, chao, yo acá no me voy, yo tengo que respetar, yo no puedo, y se fue, él huyó de una se fue. Entonces dice, pues bueno, después de esto la mujer vio que bueno, que José no le hizo caso y lo acusó de que él la había intentado violar. Entonces eso en ese tiempo era un castigo de muerte. O sea, imagínate, está bien la segunda vez que Dios le preservó la vida a José, porque esto era, imagínate, un capitán allí de los egipcios, era para que José lo mataran, condenado a muerte, que un esclavo, un sirviente haga esto con la mujer de un capitán, esto era para muerte. Pero Dios le preservó la vida a José. Entonces él fue allá acusado de violación y él no dijo nada, él se cayó.
porque imagínate que se iba a defender contra la palabra de esa mujer. Dijo, yo no, que Dios me haga justicia, porque allí quizás cuando actúa la justicia de uno de hombre, allí no actúa la justicia de Dios. Entonces él dijo, no, Señor, yo me callo la boca y lo que venga conmigo acá, si me van a matar, pues que me maten, pero mira lo que Dios hizo, le preservó la vida y él fue llevado a la cárcel. Fue llevado a la cárcel. Entonces es hermoso cómo Dios sigue aquí preservándole la vida a este hombre, a este muchacho, porque él ahí ya llevaba su tiempo difícil y esto fue otra prueba muy dura para él, que él servir años ahí y que lo saquen y le digan, no, usted, o sea, la confianza que quizás habían depositado en él en un momento se rompe, pero no por él mismo, sino por las infamias de esta mujer. Entonces dice allí, en el 17, que la mujer le dice esto, le dice, ay, que ese siervo, y cuando yo alcé mi voz grité, dice el 18, y él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Eso fue lo que dijo la mujer mintiendo. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, allí que le hablaba, el enemigo usando a esta mujer, porque vemos que no es que sea la mujer, el diablo siempre ha querido dañar los propósitos y dijo, no, es que acá lo van a matar a este hombre. Como no quiso caer aquí, pues lo voy a hacer que lo maten, pero Dios estaba por encima de todo eso. Dice diciendo, así me ha tratado tu siervo, y se encendió su furor, obviamente, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Allí pasó otro proceso, que él estuvo allí encerrado años, no es que fue 1 año, 2 años, él estuvo allí años encerrado, imagínate desde los 17 años que salió de su casa y ya acá más tiempo, años, porque vemos que es el momento cuando ya él fue allí ante Faraón, ya tenía 30 años. Entonces dice que Dios estaba con José incluso allí en la cárcel, o sea, Dios que abunda en amor y misericordia. Él demostró ese amor que tenía con este hombre hasta el estar con él y darle allí gracia para los ojos del jefe de la cárcel. Por tercera vez en su vida, porque vemos que allí este hombre lo colocó a servirle, pero por encima de todos, a cuidar allí los de la cárcel. Entonces vemos cómo Dios le daba gracia. Y él servía y seguía sirviendo y servía aún allá en la cárcel, servía, porque vemos allí cuando cayeron preso el panadero y el copero, él estaba allí sirviendo cuando ellos les contaron el sueño. Entonces vemos que José estaba allí con él y como por tercera vez Dios, porque la primera fue allá en la casa de su padre, porque José era el que cuidaba allí, el que estaba al tanto de sus hermanos y todo eso. Y ahora después en la casa de Potifar y ahora acá en la cárcel. Y la última fue allá en donde el faraón. O sea, Dios lo iba a poner, pero era servir, porque él servía, dice la palabra de Dios, que él lo ponía allí y él servía. Entonces, bueno, seguimos leyendo, pero Jehová estaba con José, ahí en el 21, esa palabra es hermosa porque vuelve y confirma, pero Jehová estaba con José, pero por encima de todo esto que estaba pasando José, Jehová estaba con José y le extendía su misericordia. Entonces dice que vemos que allí que por tercera vez Dios, y dice que cuando ya José tenía la edad de 28 años, dice que cayeron presos el copero y el panadero. 28 años, o sea, haz la cuenta cuánto pasaron desde los 17 años que él cayó, fueron años, bastantes años. Entonces vemos allí que bueno, ya conocemos la historia, que ellos tuvieron sueños que Dios se los dio y él le interpretó el sueño, porque tenía ese don de parte de Dios de interpretar los sueños, por eso le decían el soñador. Entonces él interpretó aquellos sueños y tal cual como él los interpretó, como Dios se lo dio a interpretar, así fue, tal cual. Entonces vemos que se cumplió allí en el 20, en el capítulo 20, allí en el capítulo 20 de...
Bueno, el capítulo 20 del 40 vemos allí, dice la palabra de Dios, y al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano del faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Pero acá hay algo hermoso que yo voy a sentir de parte del Espíritu Santo, que la gloria de que José saliera de la cárcel, esa gloria se la tenías que llevar Dios. Él tenía que ver que era Dios. Porque imagínate porque él le dijo, oye, y cuando te saquen de acá, acuérdate de mí, le dijo allá al copero. Pero el copero obviamente salió y se le olvidó José, porque iba a venir solamente de Dios. Por eso Dios muchas veces nos lleva en puntos, en etapas de nuestra vida donde la dependencia de nosotros solamente va a estar en Dios. Nos lleva a un punto de depender tan solamente de Dios. O sea, que tú ni siquiera tengas apoyos humanos, sino solamente dependas de Dios. Entonces aquí vio José eso, que él no dependió del copero del rey que le dijo, ay, faraón, y me acuerdo de allí de un hombre. Este hombre se olvidó, pero Dios iba a propiciar el momento para que José fuera traído a la presencia del faraón. Entonces vemos allí la tercera etapa donde José ya lo sacan de la cárcel, pero no fue por el copero, fue porque Dios así lo hizo. Dios le dio un sueño al faraón. Y este hombre soñó y nadie le podía interpretar el sueño. ¿Por qué? Porque la interpretación solamente viene de Dios. ¿Y Dios con quién estaba? Estaba con José. Entonces vemos acá que lo sacaron allí cuando este faraón tuvo el sueño y nadie lo interpretaba, él se desesperó y no, es que nadie me lo interpreta, y fue tanto el alboroto allí en la presencia del faraón que el copero se acordó, dijo, no, pues es que ¿quién interpreta? El faraón está desesperado, se acordó de José, y ahí fue cuando José fue llevado al faraón. Entonces dice allí el 14 del 41, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Ahí Dios le dijo, ya es hora, ya te terminó el tiempo que estuvieras aquí en la cárcel, ahora vas a pasar a un tiempo nuevo. Dice, apresuradamente en la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos. Ahí ya cambió de vestidura. Imagínate, dejó allí los andrajos del trato, del proceso, porque Dios ahora le iba a llevar a otra etapa. Entonces dice, afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón, dice el 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, dice, que oyes sueños para interpretarlos. Y estando allí en la presencia del Faraón, que era, el hombre más poderoso allí de la tierra en ese momento, dice, respondió José al Faraón diciendo, no está en mí. Mira la humildad de este hombre para decirle, de otro enfrente de allá del hombre más poderoso de la tierra se sube, y sí, yo interpreto el sueño, pero José había llevado tanto proceso que él reconocía que nada venía de él, sino era de Dios. Entonces él le dijo al Faraón, hey, pero usted interpreta los sueños, y él le dijo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta, propicia a Faraón, Dios. Cuando un hombre verdaderamente ha sido humillado, ha sido quebrantado, ha sido tratado, en el momento en que vengan quizás a decirte tú dices, no, es Dios. Por mí, nada. Cuando nos damos cuenta que de nosotros no viene nada. Todo lo bueno, lo lindo que tenemos, aún la gracia que tenemos sobre nosotros, viene de Dios. Y José lo reconocía. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río, y ahí ya les digo que les contó el sueño, que vio las vacas flacas, que no quiero entrar en profundidad porque, como les digo, me alargo muchísimo, pero vemos que él le contó el sueño y llegó el momento en que José se lo interpretara. Venía el momento allí de la interpretación de José al sueño.
Entonces, lleno del Espíritu de Dios, de verdad, porque este era un hombre tan entregado y tan humilde para tener el don de interpretación de sueño que viene solamente de parte de Dios. Entonces él le contó allí el sueño, vimos que las 7 vacas flacas, de la hambruna. Entonces aquí le viene la interpretación. Entonces dice acá la interpretación en el versículo. Cuídate que te llevas el cable, bebé. Gracias, mi amor. Perdón, es que mi hija vino. Ay, Dios mío. Se pone tan lento. Bueno, entonces allí en el 25, discúlpenme, por favor, ténganme paciencia. En el 25 dice, entonces respondió José al faraón, el sueño de faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es el mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. El 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hombre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Tremendo, porque lo confirmó 2 veces. Por tanto, provee ahora a Faraón un varón prudente y sabio. Él se estaba como poniendo al mismo, pero no por su intención de ponerse al mismo, sino que él hablaba y decía que pusieran un hombre prudente y sabio, pero esas eran las características del mismo. Pero no porque él se estuviera diciendo, no, es que me ponen a mí acá, póngame a mí, no, sino que él lo dijo, pero imagínate ya el respaldo de Dios que había con él, que Faraón lo vio y dijo, no, usted es el indicado porque puedo ver que Jehová está con usted. Entonces ahí vemos cómo quiero adelantarme para no quedarme ahí, cómo el Faraón lo coloca. Y algo acá muy importante, el capítulo 46, hay del 41, el versículo 46, eso, Mari. Dice, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón rey de Egipto. 30 años. Dice, y recorrió la tierra de Egipto, y en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de su alrededor. Dios le dio sabiduría, porque esa sabiduría solamente venía de Dios. Por eso Dios se lo había revelado, le dijo, mira, van a pasar esos 7 años, y él fue un hombre prudente, y por eso el faraón lo colocó, pero no fue por él, fue porque el faraón veía que tenía el respaldo de Dios en él. Entonces dice el 29, recogió José trigos como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y esta es la parte hermosa, el 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primero Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios lo había hecho olvidar. Allí en su corazón, para decir que él dijo, y me hizo olvidar, porque uno muchas veces dice, no, es que yo olvidé esto que me hicieron, pero allí está la heridita, y cada vez que viene eso duele y duele, pero acá Dios le había hecho olvidar de verdad, le había sanado el corazón a José, porque lo tenía que tener sano para cuando él se encontrara con sus hermanos, porque esa es la voluntad de Dios, cuando tú te tengas que quizás vivir allí el confrontarte con alguien, pero que tú ya no tengas nada en el corazón, tú no te vas a reconocer, de ver que tu corazón ya no está herido contra esa persona,
Cuando tú, digamos, tienes ese momento, mira, yo te puedo decir con el hombre que mató a mi papá, yo en el momento yo no lo quería ni ver, yo le deseaba lo peor a ese señor, pues yo era una niña. Pero yo te puedo decir que si ahora viene, te lo digo de corazón, yo no tendría problema de saludarlo y hasta ofrecerle un plato de comida, porque sé que no fue él el que mató a mi papá, sino que fue el mismo diablo que usó allí ese hombre, porque estaba endemoniado. Entonces, al uno entender eso, uno puede ver a esa persona que quizás te causó tanto daño en el pasado, y cuando tú la ves y no sientes nada hacia esa persona, sino antes misericordia, decimos, Dios mío, este hombre está necesitado de ti. Uno puede ver que Dios ha hecho en el corazón y le ha dado a uno ese olvido, que es un olvido que solamente Dios da, porque no, el tiempo no te da a ti el olvido. Pueden pasar años y años, pero tú seguir allí con ese rencor del pasado. Y solamente viene de parte de Dios. Por eso, si nosotros no hemos perdonado, pedirle a Dios que nos dé ese perdón que solamente viene de Él. Solamente viene de Él. Entonces vemos allí que Él tuvo este hijo y Dios le dio ese nombre. Le dio porque fue Dios el que le dijo, le vas a poner este nombre porque yo te echo a olvidar. Te echo a olvidar de lo que tú has pasado en la casa de tu padre, en todo lo que viviste. Y dice aquí, y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Porque este hombre no se estancó, este hombre fructificó, creció. Y él creció no solamente en años de vida, sino vemos la madurez espiritual de José, una madurez espiritual. Tenía un hombre maduro, porque un hombre maduro, cuando ve allá a sus hermanos, no llega así, pero es que ustedes me hicieron esto, y no se acuerdan lo que me hicieron. Y no se acuerdan que ustedes me botaron allá, yo les supliqué, les lloré y les dijo, no se acuerdan. Un hombre maduro no saca en cara errores del pasado. Y más adelante quiero que ustedes vean cómo cuando él se encontró con sus hermanos, era un José que sí lloraba, pero no lloraba por tristeza, no lloraba, sino por ver a sus hermanos y ver la fidelidad de Dios, de cómo Dios había traído a sus hermanos en ese tiempo. Y él dice en un momento que él cuando vio a sus hermanos recordó los sueños que él había tenido, pero no para decir, ay, mire, ¿sí ve? Dios me puso por encima de estos, no, sino para decir, Dios mío, tú me has traído hasta acá y has propiciado el tiempo en que mis hermanos vengan a mí, pero no para arrodillarse delante de mí, sino para yo poderlos ver, porque sé que tú has trabajado en este tiempo y vas a hacer algo en nosotros. Y él entendía, y fue tanto el momento de que él pasó a sus hermanos por ciertas pruebas. No sé si ustedes lo pueden leer allí, yo no se los voy a leer ahorita porque sería muy largo, pero les estoy resumiendo que él les pasó allí, que los envió, que él les dijo que fueran a traer a Benjamín. Cuando él vio a Benjamín, este hombre, su corazón de ver a su hermano que no había visto en tanto tiempo, lloraba. Él decía, dice la palabra que él ante sus hermanos era así fuerte, pero él dice que se quebrantaba tanto, que tenía tantas ganas de llorar que se iba allí como al secreto y lloraba y derramaba allí el corazón. Pero José no era porque recordaba todo lo que le habían hecho, porque Dios lo había hecho olvidar, tenía allí su corazón, pero era necesario pasar por esa etapa para él darse cuenta que Dios lo había restaurado, que Dios había obrado en él una sanidad y que él veía a sus hermanos ya con misericordia. Y él ya no daba el momento de poderles hacerse conocer a sus hermanos. Y cuando llega allí ese momento que se le da a conocer a los hermanos, le dice, yo soy José, y los hermanos se quedan como atónitos mirándolo, y él dice, ¿cómo está mi padre? Les pregunta de una vez, y una de las cosas es que les hablaba en hebreo, porque vimos que en idioma egipcio obviamente ellos iban allá y me imagino que tenían que tener un traductor para esto, para lo otro, pero cuando José se les presentó, les habló en hebreo, en su misma lengua, les dijo, yo soy José. Entonces vemos allí cuando les dice por última vez, ellos quedaron tan atónitos de ver a José en ese momento. Y dice allí la palabra de Dios que José les vuelve a decir,
que como que les dice acérquense y les dicen yo soy José, el que ustedes vendieron allí, yo soy José, soy ese. Y los hermanos comenzaron a llorar. Dios mío, o sea, imagínense solamente el dolor que sentían en el corazón de que habían causado daño a su hermano y que ahora lo estaban viendo allí, como esos sueños que él había tenido, ellos recordando, pero él no se los sacó en cara, no les dijo, ay, no se acuerdan, porque eso es orgullo, eso es altivez, y José no, para José tener una madurez espiritual, era un hombre que había pasado ese proceso y lo había entendido, y Dios lo había preparado, y aún como les venía diciendo al principio, Dios también preparó a sus hermanos, porque Judá, vemos el que dijo, ¿para qué nos vamos a echar la sangre de este? Vendámoslo. Cuando en el momento de que Benjamín, se los voy a repasar, guardaron la copa llena bolsa a Benjamín y la encontraron, entonces José les dijo, bueno, váyanse todos ustedes y me dejan a Benjamín y va a servirme acá en mi casa como siervo. ¿Y qué hizo Judá? No, y se puso a interceder por Benjamín y le dijo, no, yo me pongo por mi hermano, déjame a mí. Aquí no era el mismo Judá, hubo un cambio en él porque era un hombre ya procesado y en ese momento ya era un Judá diferente, ya no era el mismo Judá que dijo, pues vendamos a mi hermano, sino que era un Judá que le dijo, Señor, yo me pongo por mi hermano, deja que se vayan ellos, que se vaya él, porque si no mi padre no lo soportaría. Dice, entonces, allá nos adelantamos al capítulo 44, el versículo 31, dice el 30, perdón. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, él está hablando Judá a José, le dice, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá y sus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Porque Judá ya habían pasado esa tristeza con José y ellos se sentían culpables y vieron la vida de Jacob como estaba tan triste por perder a su hijo José. Entonces ellos no soportarían porque ellos ya entendían, no podemos ver a nuestro padre, ahora perder a Benjamín. Dijo el 32, como tu siervo salió por fiador del joven como con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en el lugar del joven, por siervo de mi Señor. Este Judá no era el mismo de antes, un Judá totalmente diferente. Dice, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ya no pensaban en ellos mismos, en sus tristezas, en sus desilusiones de corazón. Ellos ya pensaban en los demás, pensaban allí en Benjamín, pensaban en Jacob. Y dice que allí se da a conocer José a sus hermanos. Se da a conocer a sus hermanos. Al ver la diferencia de este hombre, sí, hermanita, y se da a conocer a sus hermanos en el 45. Al ver el cambio de este hombre, le tocó su corazón. Entonces dice el 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Ya no soportaba, él estaba, Dios mío, ya estaba, pero no les vuelvo a decir, no era porque tenía rencor, no era porque él ya tenía rencor, porque Dios ya le había sanado el corazón, sino quería ver a sus hermanos y hablarles y decirles que era él. Entonces dice allí la palabra, dice, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer a José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. José lloró a gritos. Perdón, sí, yo también lloro, es que me toca mucho. Dice, José se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
Ahora pues, no os entristezcáis. Mira las palabras de José. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Tremendo eso. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Un hombre que entendía la soberanía de Dios, que entendió la soberanía de Dios, una madurez espiritual, que lo que él pasó no se estancó allí en el pasado, en el rencor. Un hombre que avanzó y avanzó, fructificó, creció. Un hombre maduro, que 30 años, o sea, dígame, en 30 años no es una persona grande. No es una persona que uno diga, no, pues es que ya está viejo, por eso es maduro. No, un hombre de 30 años es joven todavía, pero había sido procesado y había sido aprobado por Dios, porque mira, en este momento que él estaba siendo confrontado con sus hermanos, les dijo, no se entristezcan, porque Dios me envió para adelantarme a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios conocía lo que iba a pasar. Imagínate Dios cómo usó a este hombre, no solamente para prosperar allí, para preservar su familia, esa nación de Israel, sino muchas familias, ahí sí se cumple la palabra que le dio Dios a Abraham, y muchas familias eran benditas allí por tu familia, y fue así. Ahí lo podemos también ver cómo fue benditas, porque venían a pedirle comida allí a él, y él les tenía, y aún cuando se les acabó el dinero, vemos allí que José dijo, no importa, ahora denme o sea, siempre buscaba la solución. No fue un hombre que quedó ahí, ay no, pero ¿qué vamos a hacer? No, él siempre buscaba la solución y siempre proveyó, porque Dios le había dado la sabiduría. Entonces dice el 6, pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió, mira cómo reconoce, dice que estas palabras en hebreo, dice que estas palabras allí, cuando estaba haciendo el estudio, que es como ese relato, y es que es una de las declaraciones más elocuentes de la Biblia respecto a la soberanía de Dios. Un hombre hablando respecto a la soberanía de Dios, dice el 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Él lo entendió y mira ese corazón que tenía, hermoso corazón, pero es que a veces da tristeza que uno pase procesos y se llenes de rencor, se llenes de rabias, en vez de avanzar, ahí uno no avanza. Cuando uno pasa procesos difíciles es para uno poder avanzar en Dios, porque Dios nunca nos ha dejado. Dios siempre, mira cómo Dios estuvo con José, siempre estuvo con José, y él siempre vivió sujeto a Dios. Por eso vemos cómo prosperaba, cómo maduraba, era un hombre maduro. Dice el 8, así pues no me enviasteis acá vosotros. Ustedes no me enviaron a mí aquí. Lo entendía. Dios pasó por encima de sus malas intenciones, pasó Dios. Porque Él es soberano Dios. Por encima de ustedes Él pasó y Él me trajo aquí. Dice. Entonces dice, sí, dice el 8, vuelvo a leer. Así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto, pero no para agarrarlos a ustedes y vengarme de ustedes, no, vayan por mi padre, tráiganlo aquí, que yo lo voy a cuidar, yo lo quiero ver. Era el anhelo de su corazón. Él se hubiera podido quedar ahí gastando energías, vengándose de los hermanos, diciendo es que porque ustedes me hicieron y yo me quedo acá. Y no, ese no era el propósito por el cual Dios lo había enviado. Dios lo envió para preservar, lo preservó para preservar vidas enteras, familias enteras. No fue solamente la casa de su padre, fueron vidas enteras y familias enteras. Entonces vemos allí lo hermoso que, bueno, ahí sigue diciendo que fue por su casa. Y para ya finalizar aquí,
Cuando vemos que ya pasó el tiempo, se reconcilió con su padre, eso fue, mejor dicho, algo hermoso porque Dios le dio así el tiempo para que ellos se pudieran volver a ver, una restauración hermosa en los corazones. Dios vino a hacer algo hermoso, una unión familiar, pero tremendamente. Y vemos allí ya cuando falleció, antes, no, sin terminar, quiero compartirles eso. Cuando falleció Jacob, los hermanos todavía tenían ahí como esa culpabilidad. Entonces vamos allí. Ya les digo. Bueno, vamos más adelante, pasando ya al 50. Que con los hermanos todavía tenían culpabilidad en el corazón. Tenían mucha culpabilidad en el corazón porque obviamente ellos estaban allí con lo que le hicimos a mi hermano y ahora mi papá se va a morir, se murió y no, ahora sí José, ya no está mi papá para detener su mano sobre nosotros y nos va a matar aquí y nos va, mejor dicho, a hacer de todo. Pero mira allí, dice entonces la muerte de José en el versículo 15, hermanita Mari, eso. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos tenían allí su cargo de conciencia, porque ellos habían aborrecido a José y dicen, no, ahora nos va a aborrecer, pero José tenía un corazón diferente. Es que es hermoso cuando tú te chocas con una persona que tiene una madurez espiritual y un corazón tan distinto, porque esas personas vienen a traer unión y restauración. Esas personas vienen a traer unión y reconciliación, aún entre familias, entre hermanos, por más de que tú hayas hecho cosas a una persona y que esa persona te diga no. O sea, te traes como a que tú llores y te sientas, Dios mío, vi un video, se los quiero, el video, yo creo que ustedes también lo habrán visto, un video donde están en un juzgado, un hombre que había matado a la hija un asesino que había matado a la hija de un señor. Y están allí en esta corte y todas las familias pasaban y lo miraban, le deseaban cosas horribles. Entonces pasa un padre a hablar allí frente a todos y este hombre estaba serio, duro, así, el asesino, ¿no? Y viene el Señor y se para y le dice, yo te perdono, le dice. Yo no guardo rencor hacia ti, yo te perdono. Ese asesino se quiebra y comienza a llorar delante de todos y llora y llora. O sea, imagínate eso. A mí ese video me impactó muchísimo y la madurez de ese señor para decirle yo te perdono que hayas matado a mi hija, yo te perdono, como también el testimonio de Gigi Ávila que envió Jancito allí, que antes fue allí a hablar con el hombre que le había matado a su hija. O sea, son testimonios de hombres con una madurez espiritual tan grande que no se quedan allí recordando con el corazón lleno de rencor, sino que avanzan. El perdón es una forma muy grande de avanzar. Cuando tú perdonas, avanzas, maduras. Y ese perdón viene de Dios solamente. Por eso es que nosotros pedírselo a Él, porque por nosotros mismos no lo podemos hacer. Entonces, bueno, sigo leyendo. Dice el 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de tu muerte diciendo, primero ellos se enviaron porque no eran capaces de ir a ver a José de frente, porque creían que José se iba a vengar de ellos. Dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. José lloró mientras hablaban. Dios mío, pero si he demostrado tanto amor en este tiempo, he estado con ustedes y todavía están dudando. Y lloró por ver la incredulidad allí de sus hermanos. Y sigue diciendo, mira, y el 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Porque ellos eran hijos de Dios y siervos de Dios.
Y José, cómo iba a hacerse el Señor de ellos por la sed de venganza que tenía? Dios tenía, mira, una de las cosas que José tenía temor a Dios, un hombre temeroso de Dios. Dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Mira la madurez de este hombre para hacer lo que vemos hoy. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace con propósito. Hasta este día Dios te ha traído con propósito. Si mi padre quizás no hubiera muerto en ese momento, yo no estaría acá en Argentina ni en mis sueños. Pero era el propósito de Dios y Él pasó por encima de todo, porque es su soberanía. Y en el momento sí, es triste, uno no lo entiende, pero cuando uno pasa el tiempo y Dios le ha dado allí y ha permanecido Dios con uno cuidándola, yo puedo ver Dios cómo ha sido fiel en mi vida, porque Él es el que me ha sostenido. Y puedo decirte al día de hoy que Dios ha sido fiel y Dios sobrepasó por encima de todo. Por encima allí de ese hombre que mató a mi padre, por encima allí de tanto tiempo que vivimos quizás en un momento de escasez, de dificultad, pero Dios estaba trabajando y Dios, yo sé que en tu vida también ha trabajado. Venido tiempos en que tú quizás parecieres que estás allí proceso tras proceso, dificultad tras dificultad, pero algo que te puedo decir y que viene de parte de Dios, y de verdad te lo digo, que Dios es fiel y siempre está contigo. Mientras tú recurras a Él en todo, no entrar en desesperación a buscar ayudas humanas, recurre a Él. Mira a Ana cómo recurrió, ella fue allá a la presencia de Dios. Aún veía que un hombre no le podía dar un hijo, ni siquiera a su propio esposo. ¿Qué hizo ella? Fue a la presencia de Dios, entró en intimidad con Dios. Y allá es donde viene la respuesta. Entonces dice el 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Las palabras de José llenas del Espíritu Santo van al corazón y consuelan. Las palabras que salgan de tu boca cuando van allí guiadas por Dios van a un corazón y no lo hieren, no lo lastiman, lo consuela, le trae paz, le trae misericordia, le trae allí los confortó, dice la palabra de Dios, los confortó. Entonces es algo hermoso como este hombre era un hombre tan maduro, una vez más demostró esa madurez espiritual, como él había transformado, Dios había transformado ese pecado aún de los hermanos, de agarrarlo y matarlo, de quererlo matar, de venderlo. Todo él lo cambió, todo eso que era oscuro en un momento, después fue un diamante, fue algo hermoso porque fue para preservar. Y José, lejos de llenarse de amargura, José entonces, ¿qué hizo? Se esforzó para cuidar a sus propios hermanos y a sus familias enteras. Dios mío, mira eso, qué hermoso. Entonces es algo hermoso porque Él les habló allá al corazón de ellos. Y allí, por último, quisiera ese versículo que dice en Romanos. Lo voy a buscar, hermanita Mari, si tú me ayudas en Romano, porque todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. Creo que está en Romanos 8. Sí, por favor, si me ayudan con el versículo, porque ese versículo es hermoso. Ya lo tiene. Amén. Romanos 8:28. Ay, gracias. Yo lo voy a leer. Dice, más que vencedores, dice allí en Romanos 8:28. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, vemos José, cómo vivió allí,
sujeto siempre a la voluntad de Dios, aún en medio de las tribulaciones, cómo lo amaba, cómo él estaba allí sirviéndole a su Dios y dependiendo de él. Dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Quiero orar para terminar y bueno, Dios ha sido muy fiel de verdad y Dios ha hablado mucho, mucho a mi vida con la historia de José y sé que ustedes la van a leer porque de verdad léanla, medítenla. Había noches en que yo me acostaba a dormir, pero sentía que mi espíritu meditaba mucho en esa historia y no podía ni siquiera mi carne aún descansar, porque sentía que venían muchas así, todo como trayéndome la vida de José, y sé que era el Espíritu Santo que hablaba a mi espíritu, y esto venía hace días. Entonces cuando mi tía me dijo, mami, ¿quieres hoy compartir una palabra? Le dije, es que sí, yo digo que sí porque la tengo, y si tú me has venido revelando todo esto es porque tú quieres que yo lo comparta a mis hermanos. Y sé que ustedes van a leer aquella historia, la van a leer allí, Dios les va a revelar muchas cosas más, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces le doy muchas gracias a Dios, Padre, te doy gracias en este día por tanto amor, por tanta misericordia y por tanta bondad, porque tú has permanecido fiel, Señor, porque tú cuidas, tú preservas. Tú has preservado cada una de nuestras vidas, Señor. Y si estamos aquí en este día es porque tú, Señor, nos has traído, nos has guardado, nos has preservado, Señor. Porque tú has tenido misericordia, Señor Jesús. Gracias. Gracias por la salvación, porque por medio de esa salvación podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre. Allí a orar y a interceder y a derramar el corazón delante de ti, porque en ti somos fuertes, Señor, porque quizás en nuestras propias fuerzas no aguantaríamos nada, pero tú vienes y fortaleces nuestras vidas y nos haces más que vencedores en ti. En ti ayúdanos a entender el propósito por el cual tú nos llamaste, que es un propósito que va más allá por lo que nosotros creemos, Señor. Saca toda estructura de nuestra cabeza, Señor, de todo lo que creas, Señor. Creamos que es así o es asá, Señor, sino a someternos a tu voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. A poder, Señor, llegar a ese grado de madurez, Señor, que no tengamos rencor en nuestro corazón, sino que perdonemos aún a aquellos que nos lastimaron tanto, Señor, aún aquellos, Señor, que provocaron allí fracturas en nuestras vidas, poder verlos, Señor.